¿Qué tal? Soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Una noticia de última hora. 2 atentados con bombas en el aeropuerto de Kabul matan al menos a 12 militares estadounidenses y dejan heridos a otros 15. También hay decenas de civiles asesinados en estos ataques terroristas. Encuentran a la recién nacida robada por una mujer vestida de enfermera en un hospital de Jalisco, México. Estaba abandonada en la calle, envuelta en una sábana y aparentemente en buen estado de salud. Corrosión astronómica. Así vieron cómo estaba una columna que se incrustaba en los cimientos. Los investigadores federales que analizaron el estado del edificio derrumbado en Surfside, Florida. La vacuna contra el COVID se suma a la lista de inmunizaciones exigidas a quienes soliciten visa de inmigrante en Estados Unidos. Los detalles en nuestro jueves de inmigración. Al menos 12 militares estadounidenses han muerto hoy en Kabul y otros 15 están heridos por los atentados con bombas registrados cerca del aeropuerto de la capital afgana. Una auténtica masacre en la que habría decenas de personas fallecidas. Javier Vega nos acompaña en vivo. Buenas tardes, Javier. Actualízanos sobre esta situación, por favor. Adelante. Buenas tardes, Nicole. Pues sí, una jornada trágica en Kabul y sus repercusiones se sienten aquí, al otro lado del mundo, cuando se confirmó hace apenas unos minutos por el Pentágono la muerte de 12 militares estadounidenses. Esto tras los atentados suicidas que provocaron estas 2 explosiones en la capital afgana. Una explosión, la primera de ellas, una detonación fuerte seguida de disparos en uno de los accesos de las puertas del aeropuerto internacional. La segunda explosión en un hotel a 1 milla de la terminal aérea. Un ataque complejo, así lo ha descrito el Pentágono, que dejó también muertos, fallecidos entre la población afgana, además de múltiples heridos, entre ellos, ya lo comentabas tú, 15 militares estadounidenses. Según fuentes de inteligencia aquí en Washington, ¿quién estaría detrás de este ataque? El grupo conocido como ISIS-K, que es una facción del grupo terrorista Estado Islámico, un grupo que es enemigo tanto de Estados Unidos como del Talibán. El Talibán, que por cierto ha dicho que ha comenzado ya sus propias investigaciones. Y todo esto ocurre, sabemos, en el contexto de esta evacuación monumental, titánica, de personas que quieren salir del país. Tan solo para que nos demos una idea, en las últimas 24 horas se logró sacar por aire a 13,400 personas desde ese aeropuerto. Y hay que decirlo, hubieran podido ser muchos más los que estaban en el lugar de la detonación si no hubiera sido porque se emitió una alerta y de hecho se desalojaron 3 puertas del aeropuerto, incluyendo donde ocurrió la explosión. Pero el Pentágono ha sido muy claro en su conferencia de prensa hace unos minutos: los esfuerzos de evacuación, pese a estos atentados, pese a estas explosiones, no se detendrán. Nicole. Y tienen apenas 5 días para lograrlo, Javier. ¿Se sabe si el presidente Biden va a hacer algún movimiento? ¿Cómo va a reaccionar? Por ahora él se encuentra, nos han confirmado, en la oficina oval, está recibiendo todas las actualizaciones sobre lo que está ocurriendo. En la mañana él se encontraba en la sala de crisis, el Situation Room, como se le conoce, recibiendo su informe diario de Afganistán cuando se reportó la primera explosión. Ahí se encontraba con él el secretario de Estado y el secretario de la Defensa, quien también ya emitió sus condolencias y dijo que Estados Unidos no se dejará amedrentar. Pero lo que ocurrió en Afganistán hoy ha prácticamente puesto de cabeza la agenda de la Casa Blanca, prácticamente todos los eventos del día de hoy cancelados, aplazados o reagendados. Por eso mucha expectativa sobre lo que podría definir o manifestar el mandatario en las próximas horas, especialmente ante las bajas estadounidenses y, como lo dices tú, Nicole, a 5 días del 31 de agosto, plazo final para el retiro total de Afganistán. Y dice el Pentágono, esto es lo que comentan los altos mandos militares, que si ellos localizan a quienes están detrás de estos ataques, van a ir tras de ellos. Nicole. Javier Vega, vamos a estar muy atentos a esta situación. Gracias por tu reporte. Y usted en casa sigue en sintonía con Noticias Telemundo, ya sea por nuestras redes sociales o en nuestros noticieros para la última información de esta tragedia en Afganistán. Y de Afganistán nos vamos hasta México. Poco duró el robo de una bebé recién nacida en un hospital de Jalisco por una mujer vestida de enfermera. La pequeña, afortunadamente, fue encontrada en la calle, envuelta en una sábana y en buen estado de salud. Raúl Torres, adelante. Todo el país estuvo consternado. Por todas partes buscaron a la bebé y a la mujer que la robó. Hace unos minutos la encontraron. Te saludo desde nuestros estudios en la Ciudad de México, Nicole.
La pequeña fue localizada en Zapopan, Jalisco, en las escaleras de una unidad habitacional. Un reporte anónimo dijo que había una bebé envuelta en sábanas de hospital. Ahí llegaron policías y paramédicos a rescatarla. En esta fotografía la podemos ver ya con su papá. Ayer a las 6 de la tarde, esta mujer disfrazada de enfermera con traje quirúrgico azul y mascarilla caminaba libremente por el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco. Engañó a Isela López, la madre de la recién nacida. 2 veces habló con ella para ganar su confianza hasta que se la llevó. Escuchemos al fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís. Comenta que iba a llevar a la pequeñita a una revisión médica. Sale de la habitación y posteriormente, al no regresar, la madre casi a los 40 minutos pregunta por su nena. La mujer salió del hospital y fue captada por las calles. Según autoridades, llevaba a la bebé en su bolsa. Cuando Isela preguntó por su pequeña, se dieron cuenta de que ya no estaba. Sin embargo, ya fue localizada. En un tuit, el gobernador Enrique Alfaro escribió: con la confirmación preliminar de identidad por parte de su papá, anunciamos con mucha alegría que ya fue localizada la bebé. Pero hace días ahí mismo hubo otro intento de robo de bebé. Ahora las autoridades buscan a la mujer y a sus probables cómplices. Así es de que luego de muchas oraciones, finalmente la bebé ya está con sus padres. Nicole. Gracias por traernos esta buena noticia, Raúl. Y vamos a cambiar ahora de asunto para fijarnos en el tiempo, en lo que ahora mismo tenemos una depresión tropical y también 2 disturbios ciclónicos que se están formando. Carlos Robles, buenas tardes. ¿Qué podemos esperar? Bueno, Nicole, se trata de 3 perturbaciones que están siendo monitoreadas muy de cerca por el Centro Nacional de Huracanes. Por lo menos una nos va a estar ocupando durante gran parte de este fin de semana. Vean dónde se ubican. Hay 2 sobre las aguas del Océano Atlántico y una sobre el Caribe. Las que se encuentran en el Océano Atlántico no representan peligro para territorio estadounidense. Ahora bien, el disturbio que se ubica en el Caribe es el que ya es depresión tropical, tiene vientos de 35 millas por hora, se ubica sobre lo que es la isla de Jamaica y se mueve hacia el noroeste. Vamos al pronóstico, vean lo que sugiere el Centro Nacional de Huracanes. Ya el día viernes estaremos hablando de que debería estar transcurriendo a través de la isla de Cuba. Eventualmente ya el sábado se gana intensidad como huracán categoría 1 cercano a las 7 de la noche. El domingo ya es huracán categoría 2. Ojo, el Centro Nacional de Huracanes entiende que pudiera ser aún más fuerte ante el abundante contenido calórico que existe. El lunes en la madrugada entra sobre Luisiana hacia el sur de Baton Rouge y luego se mueve hacia el norte. Si se fija, el cono de incertidumbre ya para el día 4 y 5 es bastante amplio, así que desde Houston hasta Biloxi, Mississippi, esas localidades deberían estar atentos a la evolución de esta perturbación. Vean lo cálido que se ubica el Golfo de México y vean por dónde va a estar transcurriendo esta perturbación. Por eso no se descarta de que esta pueda convertirse en el ciclón tropical número 2 más intenso de esta temporada. Y si se fija, esa localidad que va a estar viéndose afectada, el pasado año 2020 hubo 4 disturbios tropicales que lo estuvieron afectando: Delta, Laura, Zeta y Cristóbal. Y ahora estarán enfrentando una nueva perturbación. En términos de lluvia, de 8 a 12 pulgadas no se descartan, así que yo diría que desde Houston hasta por lo menos Biloxi, Mississippi, esas localidades tienen que estar atentos a la evolución de esta perturbación, tener un plan de preparación, conocer rutas de desalojo e identificar posibles refugios. Debo decirte, Nicole y amigos televidentes, que el mayor temor en términos de este disturbio que progresa hacia el Golfo de México este fin de semana es que puede estar intensificándose rápidamente en un periodo de tiempo muy corto, obviamente poniendo en riesgo a los habitantes de Luisiana, Texas o probablemente Mississippi. Así que habrá que estar muy atentos. Muy atentos y también muy preparados, como bien mencionas, Carlos. Así es. Muchísimas gracias por la información. Sí. Y al mal tiempo también azota a Venezuela. 6 estados de ese país están en emergencia por inundaciones que ya han matado al menos 20 personas y otras 17 permanecen desaparecidas. La lluvia ha causado daños en 1.400 viviendas y ha destruido otras 80. Este desastre llega cuando Venezuela está enfrentando a un sistema de salud precario en medio de esta pandemia de COVID-19 con una vacunación en primera dosis que solo llega al 9% de sus habitantes.
Y ahora le damos un giro a la información y regresamos a Estados Unidos. 4 personas resultaron heridas en una explosión registrada en un centro comercial de Chandler, Arizona. Fue dentro de una de las tiendas, lo que provocó un incendio y la caída del techo que alcanzó a esas 4 personas que estaban dentro en ese momento. Fueron llevadas a hospitales cercanos en estado crítico, con quemaduras y contusiones graves. Por precaución fueron evacuados 15 negocios y más de una veintena de casas en la zona. Hoy es jueves de inmigración y nos acompaña como siempre la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicole. Vamos de lleno con la información porque la vacuna contra el COVID-19 ahora se suma a la lista de inmunizaciones exigidas por el gobierno federal a las personas que solicitan una visa de inmigrante aquí en Estados Unidos. Esto también incluye las peticiones de refugio y residencia permanente. Alma Rosa, ¿cuándo se va a implementar? Se implementa el 1 de octubre del 2021, o sea, en un par de meses. Así es que deben asesorarse antes de ir a una entrevista, porque antes de la entrevista deben haber ido con un médico para que le hagan una evaluación médica y le den las vacunas necesarias. Y esta es una pregunta muy importante. ¿Califican todas las vacunas que están disponibles en Estados Unidos y en los países de origen de los solicitantes? Por ahora han mencionado las más comunes, que es Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Asumo que en países donde no exista esta vacuna darán una alternativa mientras el CDC lo apruebe. ¿Habrá alguna excepción a la vacunación dependiendo, por ejemplo, de la condición física de los solicitantes? Hay una excepción y también hay algo que le llaman waiver, que es un perdón. Obviamente los niños menores de 12 años no requieren la vacuna por ahora, y también personas que tengan un problema, un dilema más bien religioso, de carácter religioso, podrán pedir un perdón. Este lo tendrá que aprobar las oficinas de UCIS, no es garantizado que lo aprueben, o personas que tengan contraindicaciones y una reacción muy severa a la primera dosis de las 2 que existen, también podría haber una excepción para ellos. Algo más para tener en cuenta a la hora de llenar esta solicitud. Alma Rosa, como siempre, muchísimas gracias por la información. Al contrario, un gusto. Y los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además puede hacer preguntas a Alma Rosa Nieto en vivo y en directo, y también ver sus videos informativos que tal vez le puedan ayudar en sus dudas migratorias. Nos fijamos en la pandemia porque Estados Unidos supera las 100,000 hospitalizaciones por COVID por primera vez desde enero pasado. En todo el país, los hospitales batallan por mantener al día el número de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, ya muy saturadas. Hay casos como un hospital de Oregón que atiende a pacientes de todo el noroeste del Pacífico, especialmente abrumado por el creciente número de contagios provocados por la variante Delta. Y bueno, el estado que más hospitalizaciones registra de todo el país es el estado de Florida, con más de 17,000 pacientes con COVID, de los que muchos están falleciendo. Esto además ha creado una situación difícil en las funerarias locales, que se encuentran con demasiados cuerpos para incinerar y con el profesional trabajando día y noche para honrar a los fallecidos. En algunos crematorios se apilan los cuerpos, mientras que se les pide a las familias que tengan paciencia para poder cumplir con las peticiones de funerales en un tiempo prudencial. Señales de que aún estamos lejos de salir de esta pandemia y por eso es tan y tan importante vacunarnos. Cuando aún todavía están frescas las imágenes del derrumbe del edificio en Surfside, Florida, investigadores federales publican imágenes que muestran más evidencia de corrosión extensa y la mala condición del concreto en los bajos de este edificio. La corrosión se aprecia más en una columna que se incrusta en los cimientos, calificada por los expertos que la vieron como astronómica. Hoy celebramos el Día de la Igualdad de la Mujer. Esta fecha fue elegida para conmemorar la certificación de la enmienda 19 a la Constitución en 1920, que otorga el derecho al voto para las mujeres. Le damos la bienvenida ahora a nuestra colaboradora Paola Ramos para hablar sobre este tema. Hola, Paola. Hola, Nicole, ¿qué tal? Cuéntanos qué tipo de progreso ha habido en cuanto a la igualdad de género hasta la fecha. Pues bastante. Empecemos simplemente con la imagen de Washington, D.C. O sea, si ahora mismo vemos esa imagen, es muy distinta. Hay más mujeres en el Congreso que nunca en la historia. En la Casa Blanca tenemos a la primera mujer vicepresidenta en nuestra historia.
en puestos a través del país hay mujeres transgéneros que tienen estos puestos políticos. Y luego, si vamos a las calles, vemos cómo el movimiento de las mujeres está creando cambios sociales. En Puerto Rico, por ejemplo, el gobernador declaró un estado de emergencia debido a la violencia de género porque las mujeres salieron a protestar. Aquí mismo en Nueva York, desde donde te estoy hablando, sabemos que el gobernador Cuomo renunció después de que 11 mujeres la acusaron de acoso sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres salieron a protestar. Y gracias a este movimiento MeToo, hay por lo menos 19 estados a través del país que están pasando legislación para proteger a las víctimas de acoso sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres salieron a protestar. Es decir, que sí hay cambios, pero creo, Nicole, que también el cambio más grande que yo estoy viendo es tal vez el que no se ve visiblemente en las pantallas, ¿no? Sino el cambio interno de las mujeres, porque creo que ahora estamos viendo cosas que no veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, cómo las mujeres afroamericanas, afrolatinas, indígenas, asiáticas están sufriendo opresiones y desigualdades de maneras que tal vez antes no reconocíamos. Y creo que estas conversaciones difíciles que estamos teniendo, eso también es progreso. Y estamos encontrando también, Paola, esa fuerza interior. Y es bien cierto que hemos logrado caminar un largo camino, pero ¿cuánto falta aún para lograr esa igualdad total? Mucho, o sea, hemos progresado mucho, pero yo creo que nos queda aún más. Por ejemplo, en Washington, D.C., el 27% de los congresistas son mujeres. Eso no es suficiente, es decir, que por cada mujer que hay en el Congreso hay 3 hombres. Luego, por ejemplo, si vemos a las 500 compañías más exitosas de este país, solamente 41 de esos ejecutivos son mujeres, 41. Y luego, Nicole, si te vas empezando a enfocar en distintos perfiles de mujeres, te das cuenta que la mujer latina solamente gana 55 centavos por cada dólar ganado por un hombre blanco. Luego te das cuenta, por ejemplo, que las mujeres afroamericanas son 3 veces más, tienen 3 veces más de posibilidades de morir dando a luz que una mujer blanca. Luego, una cosa que a mí me parece horrible es que 4 de cada 5 mujeres indígenas en este país dicen que van a sufrir algún tipo de violencia en sus vidas. 4 de cada 5, es decir, hemos progresado mucho, pero nos queda aún mucho más para poder decir que somos personas libres y que somos personas, mujeres, que vivimos con dignidad total. ¿Y qué cambios dirías que se necesitan implementar para lograrlo? Yo creo que independientemente de si uno es republicano o demócrata, sabemos que cuando hay mujeres en el poder, que cuando hay mujeres en el Congreso, nos representan mejor. Es decir, somos el único país, por ejemplo, Nicole, desarrollado en el mundo, el único país que no tiene un permiso federal familiar pagado, Paid Family Leave. Estados Unidos no tiene un programa en el que puede proteger a las mamás, por ejemplo, que acaban de dar a luz, ¿no? A las mamás que quieren balancear tanto ser mamás como trabajar. No tenemos un programa federal. Si hay más mujeres en el Congreso, con estas voces pueden, por ejemplo, pasar ese tipo de legislación. Paola Ramos, información que nos inspira a no quedarnos con los brazos cruzados, a seguir luchando, seguir trabajando para lograr romper esas barreras. Muchísimas gracias. Gracias, Nicole. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Más noticias en nuestras redes sociales y en noticiastelemundo.com.